Buenos días, hermanos y amigos. Estamos celebrando hoy como Iglesia de Jesucristo la Pascua de Resurrección, Día de Resurrección. Y bien digo celebramos porque cuando celebramos la resurrección celebramos la esperanza. Y yo quisiera que hoy, a través de lo que voy a decir, lo que el Señor puso en mi corazón, podamos celebrar todos la esperanza de la resurrección del Señor Jesucristo. Y yo quisiera hablar en este día acerca de las tres coronas y de una cuarta corona que es opcional, que es optativa. Una cuarta corona por la que vas a tener que decidir vos al finalizar este mensaje, este sermón. Y empecemos por la primera corona que quiero mencionar hoy en día, el coronavirus. La corona del coronavirus. Ustedes saben que en el mundo hay males que son morales y males que son naturales. Entre los males morales podemos hablar de un montón de cosas. Las guerras que los seres humanos provocan, los genocidios, ¿no es cierto? La esclavitud en la cual el ser humano pasa a ser un caballo, un burro, un animal finalmente que se lo utiliza para determinadas tareas y después se lo descarta. La depredación de la naturaleza por el ser humano, los homicidios, los robos, todos estos son males morales. Pero también hay males naturales, por ejemplo, los terremotos, los tsunamis, las bacterias, los virus, cuando se descontrolan, ¿no es cierto? Y surgen estas cosas como las que estamos viviendo actualmente, que es esta pandemia del coronavirus. Desde antiguo existen estos dos males. A veces se relacionan los males naturales con la acción del ser humano sobre la naturaleza. Por ejemplo, cuando se contaminan las aguas, cuando se exhaustiva la tierra, cuando se producen tala de bosques o desmontes para un monocultivo, como ocurrió con la soja en la República Argentina mismo, hacia fines de los 90 y hacia principios del 2000. Otras veces no nos es tan evidente la relación que hay entre los males naturales, entre los males que ocurren en la naturaleza y la acción del hombre. Nos preguntamos, por ejemplo, por esas personas que fallecen jóvenes por cáncer. Nos preguntamos, por ejemplo, por esos niños que nacen con problemas genéticos. O sea que desde antiguo vemos una fractura entre la relación del ser humano y la naturaleza. Los virus son partículas microscópicas, ¿no es cierto?, en donde hay ARN, ácido ribonucleico, o ADN, ácido desoxirribonucleico, hay algunas proteínas, hay algunos lípidos, tiene la capa externa forma de corona, por eso en el caso del coronavirus hablamos de corona del virus. Hay bacterias que ya no son partículas, sino son seres vivos, microorganismos. Por ejemplo, entre el año 1347, la Yersinia pestis, una bacteria, provocó en Asia primeramente y en Europa alrededor de 25 millones de muertos, en una pandemia que duró entre 1347 y se extendió a lo largo de alrededor de 7 años. Eso no significa que los virus y las bacterias que abundan en nuestro organismo, abundan en el mundo creado, son malas o son buenas. O sea, en equilibrio todo es bueno. Cuando se producen desequilibrios, allí entonces pasan determinados microorganismos o virus a tener, por ejemplo, una corona. Por ejemplo, la Yersinia pestis tuvo la corona durante 7 años del mundo.
todo el mundo estaba aterrorizado por esa bacteria. Hoy todo el mundo está aterrorizado por el coronavirus, ¿no es cierto? Decimos de todas maneras que la vida es una mezcla entre situaciones de placer y situaciones de dolor. La creación y la vida en general son buenas. Aunque una persona viva una vida corta, vale la pena vivir a no vivir. Toda vida es buena y es digna de vivirse. Las personas que nacen con discapacidades son dignas de tener una vida buena. Sin embargo, la creación no es perfecta. En la creación se producen desequilibrios, en la creación se producen problemas, pandemias y otros males que evidentemente hacen que los seres humanos seamos presa del miedo, del pesimismo, veamos en ellas un enemigo invisible, ¿no es cierto? Y esto es algo de lo cual da cuenta el texto bíblico. Por ejemplo, cuando nosotros leemos al apóstol Pablo en el capítulo 8 de su carta a los Romanos, vemos que él dice algo que no deja de ser importante. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. La creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, Dios sujetó a la creación entera en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, la libertad no solamente la aguardamos en forma plena los hijos de Dios, sino la creación entera aguarda la libertad. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención, la liberación final de nuestro cuerpo. Mis hermanos, aquí tenemos entonces la primer corona, la corona del coronavirus. Pero en esta mañana quisiera hablarles de una segunda corona, a la cual también se refirió nuestro hermano Eric en el sermón del Viernes Santo. Y me refiero a la corona de espinas de Jesús sobre su cabeza en la cruz del Calvario. Fíjense ustedes el texto que nos va a servir de base para nuestra meditación de hoy, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22 a el versículo 36. Dicen los dos primeros versos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, a Jesucristo se lo llama varón aprobado por Dios, acreditado por Dios, por medio de maravillas, señales y prodigios. Él fue un hombre que vivió en la voluntad de Dios, que sanó a otros. Uno de los textos en los cuales los eruditos en general coinciden todos en que es un texto que sin lugar a dudas ha salido auténticamente de la mismísima voz de Jesús,
es aquel que se encuentra en Mateo 11:5, cuando los mensajeros de Juan vienen a interrogar a Jesús y Jesús les dice: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Todas estas fueron señales, maravillas y prodigios que se realizaron durante la vida de Jesús. Es más, Jesús no solo hizo estas maravillas, señales y prodigios, sino que de su boca dimanaron las verdades más grandes acerca del reino de Dios. Él no solamente enseñó y obró, sino que también nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Él, y solo Él, pretendió ser el Hijo de Dios. Se puso sobre Moisés, que era la figura máxima del judaísmo. Y allí en el Sermón del Monte aparecen: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Perdonó pecados y lo consideraron blasfemo por perdonar pecados y colocarse en el lugar de Dios. Exigió un seguimiento y una confesión absolutas. Y aquí voy a otro texto que Volhard Pannenberg, un gran teólogo, haciendo todo un rastreo de lo que los biblistas hablan acerca de la crítica literaria de la Biblia, un texto que todos consideran venido de la boca de Jesús, se encuentra en Mateo 10, 32, 33, y que dice entonces así este texto: el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién puede pronunciar con esta autoridad tales cosas? Jesús llamó a Dios Padre, pero Padre en un sentido único, Padre en un sentido exclusivo. Él, como dice el Evangelio de San Juan, es el Hijo unigénito de Dios, el Hijo eterno de Dios. Él mismo se autodesignó como el Hijo del Hombre. La designación que más realizaba Jesús acerca de su persona era la designación del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, un personaje de la Apocalíptica que encontramos allí en el libro de Daniel, en el capítulo 12, que después de todos los reinos vienen las nubes, quiere decir en la gloria, desde lo trascendente, a establecer un reino eterno, el reino de Dios. Y entonces Jesús se autodesigna el Hijo del Hombre. Pero a Él, nada más ni nada menos que a Él, que realizó actos en el poder de Dios, nada más ni nada menos que a Él, que vivió una vida justa, a Él, por consejo de inicuos, lo mataron crucificándolo. Y colocaron en su cabeza una corona de espinas. Esta corona de espinas tiene un sentido ambiguo, y quisiera hablar hoy un poquito acerca de la corona de espinas. Porque bien lo señaló nuestro hermano Erix en el sermón del viernes, la corona de espinas fue objeto de burla y de ridículo. Allí está el rey de los judíos crucificado, un Dios crucificado, el rey de los judíos crucificado y con una corona, pero corona de espinas sobre su cabeza. Y pasaban muchos y le decían: bájate de la cruz. ¿Dónde está Dios en los tiempos de opresión y en los tiempos de injusticia? ¿Dónde está Dios en los tiempos del coronavirus? Cállate, Jesús, dirían muchos. Eres tan débil y tan vulnerable como cualquier ser humano. Eres tan débil y tan vulnerable como cualquiera de nosotros.
todo es azar y todo es destino. No hay Dios, sino que hay azar y destino ciego. Al que le toca, le toca. Tú, que pretendías ser el Hijo de Dios, mueres en manos de unos pocos inicuos. Tú, que a otros salvaste, no te puedes salvar a ti mismo. Allí está el modo como trataron a Jesús, el modo como se burlaron de Jesús, muriendo él siendo inocente a corta edad, muriendo siendo joven. ¿Dónde está la justicia?, nos preguntamos acá. ¿Dónde está Dios cuando muere un inocente? ¿Dónde está Dios cuando reina el coronavirus? ¿Dónde está Dios cuando prevalece el mal? ¿Dónde está Dios cuando somos víctimas de la opresión y de la esclavitud y del maltrato? Todo es azar, todo es destino, diría el ateo. No hay Dios. La corona del Rey, la corona de Jesús, es una pobre corona de espinas. Pero yo quiero mostrarte otra perspectiva diferente acerca de la corona de espinas de Jesús. La corona de espinas significa otra cosa distinta. No significa un objeto de burla para el cristiano. Significa algo muy diferente. Significa que Dios mismo está sufriendo el coronavirus. Dios mismo está sufriendo el dolor de la humanidad. Porque cada espina en su frente representa el dolor de quienes agonizan. Cada clavo con que Jesús fue clavado en la cruz del Calvario representa a la creación que gime y que está con dolores de parto, esperando algo nuevo, algo distinto, esperando superar el dolor y la injusticia. La corona de espinas en la cabeza y en la frente de Jesús significa que el Hijo de Dios murió joven siendo justo y representa así a todos los que mueren siendo justos a una edad temprana. ¿Qué encontramos en la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús? Encontramos que el dolor humano no lo tenemos que llevar solos. Encontramos que Dios en Jesucristo es afín a nuestro dolor. Tiene afinidad y está cercano a nuestro dolor. Es el amor que sufre junto con nosotros. Es el amor que sufre junto con vos y junto conmigo. Esto lo vimos cuando el viernes evocábamos los pasajes de la crucifixión de Jesús. Pero hay una tercer corona que yo te quiero presentar en esta mañana, que es la corona del resucitado. Y vamos a seguir leyendo. Dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 24, a quien vosotros matasteis crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, y este versículo quisiera que lo llevemos grabado en el corazón, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, todo mi pueblo, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La corona del resucitado es la corona final, pero la corona definitiva. Es la corona que nos hace mirar hacia atrás retrospectivamente y reconsiderar todas las demás coronas. La del coronavirus, la corona de espinas. Estamos en este domingo de resurrección y alguno dirá, sí, pastor, usted nos habló del Dios que está cercano, del Dios inmanente, del Dios que comparte nuestro dolor, del Dios que se duele junto con nosotros, de ese Dios a quien le fue puesta una corona de espinas y cuyas manos fueron laceradas y clavadas en la cruz del Calvario. Usted nos habló del Dios inmanente, el que es afín con mi dolor y amoroso. Eso me ayuda, pero no me salva. ¿Dónde está la justicia de Dios? Mi querido hermano, quiero responderte en esta mañana algunas cosas. Ya es un milagro la vida, tal como es, con sus tragos amargos, con sus dolores. Ya es un milagro y es un don de Dios por el que debemos agradecer. Sin embargo, hay un sentido de justicia que clama porque vivimos en un mundo injusto. Hay un sentido de justicia que clama como clama la sangre de Abel al cielo cuando fue muerto, asesinado injustamente por su hermano Caín. Ese sentido de justicia es el que te conecta con Dios y es el que te conecta con Jesucristo, que es el juez universal. Y vamos a hablar de esto inmediatamente. El supuesto del ateísmo. El ateo dice, todo es azar, no hay justicia, es según como te toca la genética, es según como te toca la peste, todo es azaroso, no hay Dios, no hay orden alguno, no hay justicia alguna. El supuesto del ateísmo es la justicia no tiene futuro, la creación y la historia no tienen redención, todo es azar. Y si hay algún progreso, ese progreso depende de lo que el hombre pueda hacer con el avance científico y tecnológico. Quiero decirte en esta mañana de resurrección que la conciencia de justicia, la conciencia moral es la que te conecta con Dios y con el futuro de Dios. Así lo decía claramente Immanuel Kant, el filósofo. Es la conciencia moral de cada uno. Independientemente del contenido de esa conciencia moral, la que nos conecta con un absoluto. Ese absoluto es Dios. Y todas las preguntas que nos hacemos son legítimas, pero hay una respuesta que Dios nos da al resucitar a su Hijo Jesucristo. Ya entonces,
Cuando Jesús resucita y cuando Dios lo hace Señor y Cristo, cuando lo sienta a la diestra de su majestad en las alturas, ya entonces no solamente Dios tiene afinidad y amor y cercanía e inmanencia en medio de nuestro dolor, sino que en Dios hay trascendencia, en Dios hay alteridad, en Dios hay salvación. Si Jesús resucitó como nuestro representante, no solamente nos acompaña en el dolor, sino nos lleva al triunfo y a una vida nueva, a una vida de victoria. La corona de espinas entonces se convierte en Jesús en corona de poder, porque Él es hecho Señor y Cristo. Al resucitarlo el Padre, al resucitarlo en espíritu, al resucitar el mismo Jesús, Dios confirma sus pretensiones. Él era el Hijo eterno de Dios. Él era lo que decía ser. A pesar de haber pasado por la cruz y por la muerte, sin embargo Dios lo resucitó y confirmó sus pretensiones. Dijo, sí, lo que Él decía ser, lo que Él pretendía ser, es válido. Dios revela que en Jesucristo Él habló definitivamente a los seres humanos, que el estilo de vida que Jesús vivió y el estilo de vida por el cual Jesús murió es el único estilo de vida que tiene futuro. Cuando Jesús resucitó, Dios derrotó para siempre el pecado y la muerte. En la cruz cargó y expió en su mismo cuerpo nuestro pecado como nuestro representante, pero en la resurrección Él entonces nos muestra que el pecado y la muerte son derrotados para siempre. Dios entonces, al resucitar a Jesucristo, anticipa su reino eterno, un reino de gloria. Dios produce, al resucitar a Jesús y al aparecer Jesús ante testigos, un cambio sin precedente en los discípulos y en los apóstoles. Esos hombres que estaban amedrentados y atemorizados, esos hombres comienzan a predicar con poder y comienzan a realizar una misión que es universal, una misión que abarca todo el mundo y todo el globo. Y cuando son puestos en cárcel dicen, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y sufren el martirio y mueren aún porque ellos han tenido una experiencia con el resucitado. Y predican con poder, con valentía, con libertad, con denuedo, en la convicción de que el Señor vive y reina y que hay futuro en Jesucristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios anticipa un reino glorioso. Y si miramos hacia aquel reino glorioso, como miraron, por ejemplo, durante el Apocalipsis de Juan, aquellos perseguidos, y como contempló Juan desde la isla de Patmos, entonces aparece que en ese reino habrá derechos para aquellos que le fueron privados en esta vida. En aquel reino habrá una creación restaurada, porque la creación misma fue sujeta a esperanza. En aquel reino habrá un día sin noche, un día sin muerte ni enfermedad, sin llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Habrá quebrantamiento ante el Cordero y humillación ante el que está sentado en el trono por parte de los soberbios, pero habrá exaltación de los humildes. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi hermano y mi amigo, en esta mañana de resurrección, solamente quiero decirte lo siguiente. ¿Vas a elegir el ateísmo? ¿Vas a elegir el azar y el destino ciego?
que no tiene futuro ni esperanza, o vas a elegir la esperanza que hay en Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, y en su reino eterno e inconmovible? ¿Vas a creer en el azar nada más o vas a creer en la justicia de Dios? ¿Vas a creer solamente en lo que hoy ven tus ojos o vas a creer en fe, lo que aún no se ve, lo que está por venir, aquello que movió a los grandes héroes de la fe, cuya galería se describe en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos? ¿Vas a quedarte de brazos cruzados o vas a decir como el apóstol que se hace vocero de todos, absolutamente todos los que lucharon por el reino de Dios? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona que te aguarda, pero vos tenés que esperarla. Se te llama a amar a Jesucristo, se te llama a reconocer a Jesucristo, se te llama a poner tu fe y tu esperanza en el Señor Jesucristo. Él será el juez justo. Y yo no quiero cerrar esta predicación sin mencionar un texto que me parece maravilloso en este momento y que quisiera dejárselos a ustedes. Pablo está predicando allí en Atenas, nada más ni nada menos que en Atenas, en el centro de la cultura griega. Está predicando en medio del Areópago, está predicando allí donde hay una cantidad de dioses, y entonces habla del Dios no conocido. Habla del Dios en quien vivimos, nos movemos y somos, y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto hay un día en que Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual ha dado fe, levantándole de los muertos y haciéndole el juez de vivos y muertos, por Jesucristo nuestro Señor, el que cargó la cruz, al que le colocaron sobre su cabeza la corona de espinas, pero aquel que al tercer día, en el alba, resucitó. Y cuando Él resucitó, trajo esperanza a una humanidad sin esperanza. La resurrección de Jesús es la garantía del reino de Dios, inconmovible y eterno. La resurrección de Jesús, hecha por su Espíritu, es la que te invita en esta hora a pedir al Señor: Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida. Creo en ti, Señor Jesús. Necesito que tú juzgues mi vida ahora, que tú examines mi corazón ahora. Quiero entregarte mi vida ahora. Quiero postrarme de rodillas ante la cruz del Calvario y quiero alzar las manos confesando que tú eres el Señor y el Hijo de Dios, y quiero seguirte todos los días de mi vida. Ojalá esta sea tu decisión en esta mañana. Que Dios te bendiga y que al pensar en estas tres coronas, la del coronavirus, la de espinas en la frente y en la cabeza de Jesús, y la corona del Señor de señores y el Rey de reyes, vos optes por tener también
tu propia corona, haciéndote rey y sacerdote junto con Jesucristo, porque para eso te llama el Señor. No te llama para tener una vida sin pena ni gloria, te llama nada más ni nada menos que para sentarte en los lugares celestiales y hacerte desde ahora rey y sacerdote en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo. Amén. Dios te bendiga. Yo quisiera que oremos en esta mañana. Señor y Dios nuestro, te queremos agradecer. Te queremos agradecer por el llamado que nos has hecho. Te queremos agradecer porque por sobre todas las coronas está la corona del Señor de señores y el Rey de reyes, el que está sentado en el trono, el Cordero que fue inmolado, el que es digno de recibir el poder, la gloria, la honra, la acción de gracias, la bendición, el que es digno de recibir toda adoración en los cielos y en la tierra, el que es el alfa y la omega, el principio y el fin, aquel en cuyas manos estamos todos nosotros. Te alabamos y te bendecimos por el Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos por el que vive y reina eternamente. Y te queremos pedir que el Espíritu de Cristo descienda sobre nosotros. Nuestro corazón, Señor, está abierto, se abre para que tú envíes sobre cada una de nuestras vidas tu bendición, que es lo único que necesitamos. La bendición de la presencia de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, yo deseo que Dios bendiga a sus familias, que Él los proteja, los guarde y los cuide. Y también quisiera invitarlos a que el día miércoles puedan seguirnos a las 20 horas en el estudio bíblico de Proverbios. Y también quiero invitar a todos los hermanos a que los días domingos puedan seguir las predicaciones tanto a las 11:30 de la mañana como a las 20 horas. Allí tenemos en el zócalo de la proyección, tenemos nosotros la dirección de la iglesia para entrar en las redes sociales, tenemos el número de teléfono de la iglesia. Bueno, ustedes pueden llamar allí, pueden llamar a los pastores, pueden llamarme y vamos a estar listos para ayudar, para bendecir, pueden escribir, vamos a mantenernos comunicados. Es un tiempo para mantenernos comunicados. El Señor los bendiga ricamente. Pronto seguimos viéndonos, aunque sea en forma virtual, pero no paramos de predicar el Evangelio, ni paramos de actuar y de obrar. Los grupos de pastoreo de nuestra iglesia se están reuniendo, muchos virtualmente, y lo seguirán haciendo y se abrirán seguramente otros. Y seguimos en comunión como iglesia de Jesucristo. Y ahora, más que nunca, con mayor denuedo, como los apóstoles, vamos a estar orando y vamos a estar predicando el Evangelio de Jesús. Dios les bendiga.